que hoy comenzamos con los cuidados en diferentes épocas, a través de testimonios y reflexiones del cuidado que nos permitan asimilar los retos a los que nos hemos enfrentado, los que vivimos actualmente y los que encontraremos en el futuro. Disfruten de estos testimonios. Genewin, Tadartacanmí, haz en mí lo mismo que haces con el torrente del manantial. Genewin, Tadartacanmí, haz en mí lo mismo que haces, lléname de vida. Rosario Rodríguez Cruz, tengo 91, nací el 27 de febrero. Estuve un tiempo cuando chica en Las Palmas, porque mi padre se fue a trabajar allá, pero no estuvimos sino 2 años, por debajo del Castillo Romeral. Aquí, lo demás lo llevo aquí en Fuerteventura. Pues mira, yo me llamo Conchita, pues mi nombre es Concesión, y vivo en Tenerife, en el pueblo de La Victoria, en lo alto, al lado de los viñedos, que tenemos unos buenos vinos. Y nada, yo me he dedicado a mi familia, a ayudar a mi marido en los campos, le cargábamos agua para sus patares, horquetas para levantar la viña, sembrábamos papas, recogíamos el millito. Soy Isabel, vivo aquí en la isla de La Palma y me gusta conservar un poquito las tradiciones antiguas y en esa tarea estamos. Bueno, yo soy May, vivo en este entorno ya hace 12 años más o menos. Este es un espacio que era agrícola y yo lo he convertido en un bosque de laurisilva. Y todas esas cosas del campo. Lo que pasa es que antes no había coche y tenía uno que cuando tenía gente en las viñas, pues con las cestas de comida lejos a llevarla, y ya mandaba otras cositas al que iba, digo, lleven ustedes para yo no ir tan cargada. Si era a coger las papas, igual, con las cestas de comida a la cabeza. Hacerle, si mi abuela estaba, me guisaba, me hacía la comida a mi hermano. Y si no salía yo a las 10:30 a hacerle la comida, después iba, porque todos los días tenía, y yo era la más vieja, y es la que iba a llevarle el almuerzo a mi hermano todos los días. Tuve 12, uno murió al nacer y 2 abortos. Los ha cuidado unos cuantos. Vicente, Juana y Antonio. Y Tita, 4. El médico cabecera que teníamos vivía en Morrojable. Dían a buscarlo y venía aquí a atenderlo. Día una persona ya a avisarle, porque cuando eso no existían los teléfonos. Entonces tenían que ir a Morro a buscarlo para que vinieran a verlo. Tuve a mi padrino Tomás, que estuvo 3 años en la cama, porque como perdió la vista, no porque estuviera malo ni tuviera nada, porque él no tuvo enfermedad ninguna. Dijo que no se levantaba más de la cama y no se levantó. Entonces yo le puse la camita pegada a la pared, me quedaba yo para hacerle la comida, lavar, coger tomates aquí también. Como me daban calambres en los pies, me quitaba las medias, los zapatos, los cogía descalza. Lo primero que cuidamos siempre son nuestros hijos y yo era muy novata porque era hija única y fue como aprender doblemente y más tarde empiezas con los padres. Y además una de mis profesiones, porque a lo largo de mi vida me dediqué a hacer varias cosas, era auxiliar de enfermería y trabajé en un geriátrico, que mi pasión son los abuelos. En realidad he sido cuidadora desde que nací. Yo nací en una familia que éramos 11 hermanos, de los cuales 8 eran chicos. La mayor es una chica, yo soy la cuarta, y después hay otra en el grupo de los pequeños. Entonces, en mi época y en mi casa, que no en todas las casas era igual, los chicos no hacían nada de nada a nivel dentro del hogar. Y éramos nosotras
las que íbamos a la compra, las que hacíamos las camas, las que hacíamos la comida, las que fregábamos la loza, las que dábamos los biberones y cambiábamos los pañales a los pequeños. Y yo me acuerdo de siempre salir a jugar cuidando a mis hermanos más pequeños. Y tengo anécdotas desde los 5 años, o sea que prácticamente he sido cuidadora siempre. Bueno, mi experiencia de cuidadora principalmente fue en la familia, cuando vivía todavía en casa de mis padres. Después ya de mayor estuve trabajando en los centros de salud. Los primeros centros de salud que se abrieron en Canarias, en Saque Plaza. Entonces hablábamos de lo que era la salud pública y teníamos proyectos y programas que me encantaban. Todo eso se quedó en nada, pero era trabajar con la comunidad, la prevención, el trabajar con los colegios, la alimentación en los colegios, los cuidados del barrio, el ver dónde había un foco de cualquier problema, que podía ser tanto de una alcantarilla, que podía ser salud pública, pero también donde había barrios que eran más problemáticos. Ese tipo de cosas que teníamos ahí, el ayudar a hacer el programa de la mujer. Me acuerdo, pues, siendo auxiliar de enfermería, de dar charlas sobre sexualidad a la gente de campo, ¿no? Que era medio tabú el poder hablar de sexualidad y el poder hablar de la homosexualidad. Y me acuerdo también de hacer mis pinitos también por ahí, ¿no? Ayer mismo cuando hablamos yo estaba en la casa vieja y estaba regando y arrancándome la hierba y yo me vengo ya con poco que haga súper cansada pero relajada. Eso te da vida. Yo peleaba con mi madre que era mayor y no salía de la tierra y ya yo estoy igual. La experiencia en sí siempre te planteas que igual pudiste haberlo hecho mejor. Porque, no sé, siempre piensas que no te entregaste lo suficiente o así, pero en realidad cuando lo piensas desde fríamente, pues igual es que no he podido hacer más. Los tiempos te llevan a querer ser una perfección que no se puede y siempre se nos ha exigido más que lo que realmente podemos dar. Entonces ese rol lo adoptamos, bien o no, pero lo adoptamos. Pues me enseñó una señora de Las Palmas, que era de Tirajana, se llamaba Anita. El apellido no me acuerdo, que vinieron de Medianero, hombre, venían de La Lajita, venían de detrás de Las Hermosas, y me traían los niños para santiguarlos. Una cosa que hace mucha falta, aunque crean que no. La gente de antes, pero éramos muy distintos ahora, la juventud. Antes, que no teníamos coche, que no teníamos teléfono, nos visitábamos más que ahora con tener todo lo que tienen. No hay ese cariño ni esa amistad, porque antes nosotros, un vecino, era como un hermano, poco menos. Ahora uno tira para un lado y el otro para otro. No había nada para comer. Muchas veces vine yo y mi hermano de allí abajo a tirar las piedras a las palmeras, cuando que no tiene sino la cáscara que sirva, porque no era sino hueso. Pero nos hartábamos de tirar piedras y si acertábamos en el racimo caían al suelo. Las íbamos recogiendo, poniéndolas en un cubito y las llevábamos para casa. Mi madre, cuando no había nada y conseguía 1 kilo o 2 de trigo, lo molía al molino humano, cogía la harina, la amasaba y lo hacía como tortitas, ponía en el tostador brosa, gordita, y las ponía encima de eso y las guisaba. Y después nos daba un piquito suero de lo que repartía la que hacía el queso y con eso comíamos. Batatas de Lanzarote, yo escapé gracias a las batatas. Cogiendo cosco, no sé si tú sabes lo que es eso, es una mata que sale en el suelo rastrera. Cogiendo cosco días enteros, poníamos el cosco al escurecer de remojo y por la mañana descalza con una maceta de madera dándole palos para que soltara las semillas. Después se lavaba bien esa semilla, se tendía en sacos. Cuando estaba seco se recogía, se tostaba y al tostador. Y de allí al molino humano, a jalar por molino. ¿Y sabes lo que lleguemos a hacer también? Que bastante que los comí. Tú sabes que la cáscara del tuno tiene pico, pues los poníamos tendiditos encima de aulagas y cuando estaba seco, mi madre tenía 2 calladitos del mar, poníamos
la cáscara encima de uno y con el otro escallábamos todos los nuditos donde están los picos, nos metían agua y nos los comíamos. Con 14 años me puse a trabajar con una señora pues, que tenían abajo, en lo bajo de La Matanza hay unas playas que le llaman el Caletón, pues había que ir a buscar las compras y todo, más lejos de donde ellos vivían. Y tenía 2 chicas, íbamos para ir a buscar las cosas y traerlas y después ayudar porque tenían gente que venían invitados. Con la tierra fue porque, bueno, siempre fui una enamorada de la tierra. Yo siempre me gustó ser caminante y me iba yo vivía entonces en Tenerife de joven y me iba por Anaga, por Masca, la ruta a las 7 Cañadas en el Teide, y la verdad que me encantaba poder dormir. En aquella época no teníamos ni caseta campaña ni sacos de dormir, pero íbamos con una manta enrollada y detrás de unas rocas que nos cubrieran el aire o lo que fuera, ahí nos quedábamos. Y ya hace unos 30 años compramos una finca y construimos en ella, en San Felipe, en la zona de San Felipe. Y era una finca que estaba abandonada de plataneras, había sido de plataneras y estaban todas abandonadas. Y a mí me empezó a doler la tierra seca, la tierra árida. Veía que era una zona de cultivo y que se estaba degradando. Y poco a poco, yo no tenía ni idea de plantar, poco a poco empecé con unos frutales, una hilera de palmeras protegiendo un camino, y como dice Clarisa Pícola en su libro Mujeres que corren con lobos, la intuición y la sabiduría ancestral te la puedes encontrar debajo de una piedra, haciendo un surquito o lo que sea, porque la verdad que la vida empieza a cambiarte cuando tocas tierra. Pues ahora mismo yo creo que se da un paso para atrás. En la comunidad, por ejemplo, hablando de los centros de salud, que era donde yo me movía, se ha quedado en el asistencialismo, o sea que los cuidados han ido muy para atrás y la salud pública ya ni se habla prácticamente, en los centros de salud ni se habla. Es verdad que hay muchos más recursos que antes para muchas cosas, en el sentido de que la gente tiene otra mente, ¿no? Y también sabe exigir o buscar alternativas. Ahora mismo, antes para hablar de que meditábamos era un mundo. Ahora de vez en cuando te encuentras algún centro de salud incluso que hace que hay alguna trabajadora, sobre todo trabajadoras, trabajadores también puede ser que los hayan, pero menos, que tiene un programita de apoyo en este sentido. Pero yo creo que en realidad estamos más desconectados de los cuidados sociales. Debía de volver otra vez como éramos antes y hacer lo que hacíamos antes. Hombre, el consejo que les doy es que sean más humanos. Siempre les dije, a todo el mundo se mira igual. Tengan poder, sean ricos, sean pobres, seamos humanos todos. Que sean buenas personas, que hagan bien, que no tengan que ver con nadie, que si a ti te nace, haz bien, haz una limosna y ayuda y protege lo de uno, lo nuestro. Y ayudar y aconsejar a las chicas que se siga protegiendo el mundo, porque la maldad no llega a ningún sitio. Dios mío, ¿cómo se puede guardar rencor? Yo no sirvo, no me envidien lo ajeno. Tú no pagues con lo mismo, porque entonces no hay felicidad. Quizás deberíamos preocuparnos un poquito más de implicar a los jóvenes, de enseñarlos, o a veces no sé cómo hacerlo. Igual según se hace un taller de costura, se podría hacer un taller de oración y de agüitas y de cuidados ancestrales. Pues también podía ir a aprender cómo utilizar las hierbas que tenemos a nuestro alcance, como yo lo aprendí de mi abuela o de mi madre. Por ejemplo, yo fui una niña como muy tímida, y el mensaje sería: expresemos más lo que tenemos dentro, exterioricemos sentimientos, demos cariño sin esperar nada a cambio, y que a veces para seguir adelante es bueno mirar un poquito para atrás y ver cómo eran las cosas antiguamente, cómo se vivía, cómo se enfrentaban los problemas, y muchas veces mirando atrás se puede seguir mejor adelante. Y en cuanto al tema de los recursos de la medicina antigua o alternativa, que hoy en día parece que hasta a nivel
de medicina se empieza a respetar un poco. Igual deberían de tener un poco de interés, de mantenerlo. Pues yo creo que ya lo he ido nombrando, o sea, por una parte la importancia del bosque, sobre todo cara al cambio climático que tenemos. Ha sido una aberración no haber pensado en todo esto antes. Entonces, una de las transmisiones, el cuidado del bosque. De lo que transmito, es la conexión contigo mismo, la conexión con la espiritualidad a través del bosque. Otra es el ir a buscar tus raíces. Cuando te identificas con los árboles tienen raíces y nuestras raíces son nuestros ancestros. Y los ancestros, bueno, pensamos que cuando se van al inframundo, que prácticamente están dentro de la tierra, ¿no? Yo creo que las nuevas generaciones están muy en la mente, están muy en la imagen, están muy en lo inmediato, les falta mucho tocar tierra. Yo a cualquier persona, da igual la edad, aunque me parece que está muy bien que sepan todas estas nuevas tecnologías, y además los envidio porque tienen unas habilidades tremendas, pero el que de vez en cuando se vayan de montañismo, suban montañas, se peguen una noche en un barranco, hagan lo que hacíamos antes, que ya no nos dejan, porque la isla parece que ya no es nuestra, pero antes nos íbamos con 2 telas y nos hacíamos un cobertizo en la playa y nos quedábamos, a veces había gente que hasta pasaba el verano, ¿no? Todas esas cosas nos ayudan a conectar con la naturaleza y a conectar con nosotros. Y la gente, yo creo que está muy en la mente y está muy desconectada hasta de sus propios sentimientos. Pues así de voz de pronto lo que se me ocurre son el buscar los saberes a las personas que van envejeciendo, y puede ser que se lleven esa cultura, recuperarla antes de que se pueda perder, y visibilizar continuamente todo lo que tiene un valor, ¿no? A través de nosotras. Busca tus raíces culturales, familiares, ancestrales. Yo sí hacía favores, nos ayudábamos a los campos entre todas, pero después que tuve la segunda hija, casi me la matan de un mal de ojo, que ella le dije a mi suegra, quédeseme con la niña porque voy con la niña para el hospitalito, porque no hace sino vomitar. Y me preguntó ella que si me la había visto a alguien, y le dije que sí. Y dice, pues vaya, que había un viejito, ya murió el pobre, en paz descanse usted. Y se vaya a ver si es que le hicieron mal de ojo a la niña. Pero yo tenía unas cuñadas que trabajaban en el sur en los tomates, que iban a las zafras. Y una sobrina mía me trajo un rezadito escrito de una señora que la llamaban la Cacharrita. Y dice, mire tía, que esta señora allá en el sur reza también. Yo le traje el rezado del mal de ojo y del susto para que usted se lo aprenda. El susto es cuando tú tienes una impresión y te asustas. Los niños, ya los médicos mandan a rezar los sustos. El susto son de impresiones que tú coges en personas grandes y luego se te bota el estómago con los nervios. Ya yo rezo los nervios y le rezo el susto y... Pero yo ya rezo todo, el susto, el mal de ojo, el quebranto, el mal humor y el nervio y quebranto y todo lo que tú estés en el cuerpo. Dice, no tendrá mal de ojo. Vete arriba a los arroyos, que hay una mujer que la llaman Conchita, que sí es mal de ojo, ella te lo cura. Digo, muchacho, pero este niño tiene mal de ojo de viejo. Dice, al poquito de nacer, digo, es que yo no sé cómo no te lo ha matado, porque yo me pongo, que a veces me toca, pues me desencajó la mandíbula. Cuando digo, mira, tráelo 3 días, porque esto es muy viejo. Tú puedes creer que esa misma tarde deja al niño de vomitar y a los 3 días estaba el niño bueno. Y el mal de ojo te va poniendo como un trapito las carnes. Te va bajando hasta que se ve. Un niño con mal de ojo lo notas al vuelo. Tú eres madre y tú cuando un niño tiene mal de ojo se pone ruinito, jaquecoso, sin ganas de ir a escuela, sin ganas, y tú le rezas y vuelve el niño a vivir. Tú vas a trabajar y tú llevas un puñadito de sal en tu bolso, frito romero, y eso te ayuda un montón. Eso es natural. Mira, yo te cozo las carnes, te saco el sol, el mal de ojo, el susto, los nervios, el empacho. No, y no vienen pocos, chicos. Pongo una toalla, pongo el vaso con agua y me pongo a rezar.
y se le alivian un montón con el agua de tomillo. Yo le preparaba mis biberones de agua de tomillo y ahí no había fiebre que entrara. Y se lo hacía a las 3. Y la manzanilla, pero yo nunca compro de sobre, sino manzanilla sembradita, cogida. Tú sabes las que más que yo uso yo, el lentén con el nogal, la ortiguilla macha, para el colesterol, el brezo del monte y la berenjena. Con las hierbas, para el susto también se hacían antes. Tú ponías 2 hojitas de salvia en cruz, hervías el agua y quemabas la cuchara, en la cuchara ponías la salvia y la asustabas 3 veces y ya te la bebías 3 días. Y con piedritas muertas, el picón también se calientan bien y se asusta el agua 3 veces. Que con tanto modernismo vamos a lo rápido y te es más fácil tomarte un analgésico que hacerte una infusión. La vida moderna trae mucho avance y mucho olvido. He aprendido a curar de la barriga, a curar de la madre, como decían ellos. Esa técnica combinas el rezado con el credo, y mi abuela usaba un poquito de aceite para frotarse la mano para dar el masajito en la barriga. Y también se usaba la cidrera y toronjil, que a pesar de la barriga son unas agüitas que van también como muy bien para los nervios. Pero el pasote y el apio era como más específico para el estómago, para malas digestiones. Mi madre, hasta el día que ella mantuvo su cordura, bebía agua de romero en la mañana y agua de romero en la noche. Hasta los 86 años estuvo cuidando de sus cabras. Y ella no era una mujer que tuviera grandes dolencias. Y el romero es buenísimo para los dolores. Para el dolor de cabeza, más que una hierba en sí, la gente suele usar mucho lo del café con limón, café amargo con limón, y es eficaz. Lo he comprobado muchas veces. También muchas veces el dolor de cabeza proviene del estómago. Igual te tomas unas hierbitas que son buenas para el estómago y te va a aliviar la cabeza. O incluso algún vecino que acude. Por ejemplo, conocemos a alguien que hace algo que curar de carne abierta, que supongo que será lo que ahora mismo dice, tiene una contractura, tengo que ir al fisio. Y antiguamente lo hacían con un trapito y iban cosiendo. Te va preguntando qué te coso, y esto se lo voy a hacer a la señora mayor. Y decían, te coso carne quebrada, abierta o desconcertada. Y a mí me causaba tanto esas palabras, yo las veía raras. No sé, yo abro la puerta de mi casa cada mañana y siempre digo que entre la gracia de Dios por la puerta de mi casa. Me entra un rebaño de gatos, pero yo lo hago cada día. Que mi abuela, por ejemplo, juntaba la paja de los ajos, las cascaritas, y las quemaba en una tejita y decían que era para el aumento de la riqueza. Igual no tenían una riqueza económica, pero tenían mucha riqueza espiritual, mucha paz interior. Esa sensación de familia de puertas para afuera se ha perdido. Antes no era familia los que están en la casa, eran familias todos. El vínculo era mucho mayor. La fiebre se las cortaba poniéndole un paño frío detrás y debajo de los sobacos. Para los dolores de barriga existía la hoja de un tartaguero con las semillas calladas, con un poquito de aceite, y se le ponía en la barriga. Con eso se santiguaba, es en cruz rezar un credo 3 veces y 3 veces hacer sí. Y para el catarro, lo mejor es la hierba clean. Se le pone una punta de hierba clean, romerillo de barranco y menta poleo. Y salvia blanca también es buena para los catarros. Caña limón para la tensión. Para el dolor de cabeza tienen que ponerse al oscuro, taparse los ojos, y cuando el agua está hirviendo, pones un huevo al fuego. Rezas un credo y ya está bueno para abrirle un agujerito, ponerle unos granitos de sal, revolverlo y te lo bebes.
Yo considero que la tierra es tan ser vivo como las personas y a veces con mucha más sabiduría que nosotros, porque no hay mejor consejo que te puede dar una montaña o un árbol. Ahí te puedes encontrar con muchas respuestas que a veces no sabes de dónde te vienen, pero yo ya voy dándome cuenta de dónde vienen, ¿no? La naturaleza a mí me da una paz tremenda, me quita toda la revoltura, me da una energía increíble. Tengo salud y energía. La tierra nos ayuda a conectar con nuestro propio ser y con nuestra espiritualidad, con lo más ancestral de nosotros mismos, ¿no? Con las personas no lo tengo tan claro. Venimos de un pueblo pegados a la naturaleza, en contacto continuo con ella, entendiendo que todo tiene un espíritu, y yo creo que eso es una conciencia que me vierto la tierra, el humor, o el estado, o la energía, llámalo como tú quieras, y también el estar cuidando. Es distinto que yo me siente debajo de un árbol a que me pase toda la tarde por ahí quitando unas zarzas, despejando arbolitos. El estar en silencio por ahí es casi también como una meditación y también me hace aterrizar mucho, ¿no? Y aquí pues con algún grupo de amigos hemos celebrado también muchas efemérides de las que celebraban los antiguos canarios, los equinoccios y los solsticios, que ellos llaman las puertas del verano, las puertas del otoño. Otras efemérides como cuando el rito del primer surco, cuando se abre la tierra para plantar, cuando empieza a crecer el pasto, cuando madura la espiga del cereal, cuando se recoge el rito de la última gravilla, ¿no? La última espiga. Pues todo eso también lo hemos vivido, lo hemos experimentado un poco aquí. Tradicionalmente las mujeres somos cuidadoras. Todas las mujeres somos cuidadoras. Y las que estamos en la tierra, cuidamos la tierra. Las que estamos en los pueblos, a nuestro entorno. Y la sabiduría de las mujeres ha sido muy temida. Ha sido tan temida que por eso nos mandaban a la hoguera. Porque no podían entender que nosotras supiéramos cosas que ellos no podían llegar. Y entonces eso de pasar por la hoguera, hay una memoria colectiva que se ha mantenido, de miedo, de no ser aceptadas, de somos menos que el oficial, cuando yo creo que en todos los pueblos hemos sido las mujeres las que hemos estado ayudando los partos, ayudando con las hierbas, ayudando con los rezados, cuidando los entornos en todos los sentidos. Hemos sido las mujeres las cuidadoras. Yo creo que las mujeres hemos sido muy transmisoras a nivel oral, entonces igual no ha quedado tanto testimonio como lo de los hombres que tienden más a escribir y hacerlo más formal, y la sabiduría nuestra pasa más de madres a hijas, así, muy cercana, ¿no? Yo creo que podemos transmitir muchísimo. Hay una gran sabiduría en nosotras, una sabiduría pegada a la tierra, fuera de egos y de fantasías, más natural, más sincera, y yo creo que eso es uno de los grandes valores que tenemos. Tanmiru Hanahek, Mahek Inagenaben, y Himme Harguaguafa, Azarbesan. Gracias, joya, que eres fulgor, sol del nacimiento del alba, que transformas en luz toda la oscuridad. Llama la curandera, mezclando hierba y esencia, se va pa' la marea pa' equilibrar. Alea male y espanto, prende ya el palo santo. Maravilloso, ¿verdad? Cuánta sabiduría. Esto era el pasado. Hay mucho también de lo que ellas han dicho en este presente, ¿no? Que deberíamos prestar más atención. Ahora vamos a hablar de los cuidados del futuro. A continuación, Pim Hassel es profesor de implicaciones sociales de la inteligencia artificial en el Instituto Donders, en Países Bajos. Él analiza las consecuencias éticas y sociales de la IA y la neurotecnología, combinando enfoques y centrándose en mantener un control humano significativo sobre la tecnología y la innovación responsable. Pim, damos un fuerte aplauso. Toma asiento. Toma asiento. Aquí. No.
I'm going to sit. Sí. Only sitting? Sí, porque va a estar, a ver, sí, va a estar acompañado. Tómate, dejaste el móvil y la gafa. Bueno, también ha subido ya la doctora Cristina Perdomo. Ella es docente e investigadora en la Universidad de San Sebastián, en Chile. Además, colabora con AGWEL en Canadá y lidera el Departamento de Investigación en ACUFABE. Su trabajo se centra en tecnologías de asistencia para promover el envejecimiento en el hogar mediante adaptaciones centradas en las personas mayores. También investiga el uso de la roboterapia y sus beneficios en el cuidado y atención de las personas mayores. Además, tenemos un robot por ahí que llevamos viendo hace ratito, que luego seguro que Cristina nos enseñará. Bienvenida, un aplauso para Cristina. La siguiente invitada estará con nosotros a través de un vídeo, pero bueno, también muy presente en este congreso. Ella es la doctora Ripar, vicedecana de la Facultad de Ciencias de la Salud y profesora en la Universidad de Manitoba, en Canadá. Su investigación se enfoca en cómo las personas que usan la tecnología de asistencia participante en sus actividades diarias y en sus comunidades, así como la interacción entre estas tecnologías y el entorno y el significado que los usuarios les otorgan. Luego la veremos, como les he dicho, a través de un vídeo. Y me falta también por presentarles a José Joaquín Pérez, que ya también está sentado aquí, director general de la Fundación Mémora, dedicado a acompañar a personas y sus familias en el final de la vida. La Fundación trabaja para evitar que alguien se enfrente a esta etapa en soledad, mediante proyectos de acción social, sensibilización, investigación y formación. Un aplauso para don José. Y ahora pues les dejamos precisamente con estas ponencias, comenzando precisamente PIN. Ahora tuyo. Thank you very much. Bueno, muchas gracias, buenos días. Estoy muy encantado de estar aquí para hablar sobre un tema tan importante y ya estuve impresionadísimo con las distintas charlas tan impresionantes que hubo en el día de ayer, pero en el día de hoy, después del baile, tengo la sensación de que esta es la mejor conferencia en la que he estado. Ha sido fantástico, de verdad. Voy a hablar con ustedes sobre la inteligencia artificial y voy a tratar de explicar un poco sobre qué es la inteligencia artificial, qué es lo que puede hacer, qué es lo que no puede hacer. Y también voy a ser muy sincero, hablo sobre la parte buena de la inteligencia artificial, pero también la parte mala. Y porque creo que la forma en que se está utilizando la inteligencia artificial a veces es algo bastante problemático. Y voy a sacar lo bueno y lo malo de esta tecnología. Vamos a empezar un poco de historia. Inicialmente la inteligencia artificial es bastante antigua. Yo llevo trabajando en este ámbito desde la década de 1980. No podíamos hacer mucho, era simplemente teoría y problemas teóricos. A día de hoy, sin embargo, es muy útil desde el punto de vista práctico, en parte porque el poder de los ordenadores, porque los ordenadores son cada vez más potentes, pero también por el aprendizaje profundo. Es algo que viene de los últimos decenios y que voy a tratar de explicarle a ustedes. No voy a ser muy técnico sobre son las redes neuronales y qué es el aprendizaje profundo, porque esto es lo que tiene que ver con la tecnología actual. Aquí pueden ver las neuronas, las células cerebrales, y tenemos muchísimas en nuestro cerebro y están activas en distintas maneras. Las neuronas, cuando están activas, no hacen sonido, pero pueden conectarlas con un altavoz y pueden ver la actividad de una bombilla y sonaría así.
es un sonido muy extraño porque no suena, no tiene, dice nada significativo, pero es un sonido precioso en cierto sentido porque todo lo que sentimos, todo lo que esperamos, todo lo que tememos, que lo queremos, los recuerdos, son en parte, dependen de esta actividad cerebral y es lo que hace que seamos quienes somos y no significa que podamos decodificar estas señales, pero podemos mejorar en este sentido. Y estas neuronas están conectadas en distintas capas y tiene una actividad de transportar a otras neuronas y que están activas en otro sentido. Y el cerebro tiene distintas vías, distintas autovías, como la autovía de esta mañana que tenemos en la isla. Y ponemos por ejemplo, la sensibilidad que tenemos en la retina, recibimos luz y por ejemplo, lo transportamos a otras zonas del cerebro, esa actividad, y activamos, por ejemplo, distintos lugares con la identificación o el tipo de los objetos. Y podemos ver una mesa a nuestra derecha o a nuestra izquierda. Y esto trabaja en paralelo. Estas redes naturales, también las podemos modelar en ordenadores, como pueden verlo aquí. Aquí pueden ver neuronas artificiales están conectadas con otras neuronas artificiales y transportan actividad, nuevamente el sonido que acaban de escuchar, de una capa a la siguiente capa, como ocurre en el cerebro, exactamente igual. En última instancia pueden, por ejemplo, solventar algunas tareas, algunos problemas. Les damos, por ejemplo, imágenes de caras y podemos enseñarles, y ellos pueden enseñarse entre ellos mismos, identificar las diferencias entre caras más jóvenes, de las más mayores, de hombres, de mujeres, etc. Y pueden aprender esto a medida que le damos muchísimos ejemplos de forma lenta, pero podemos entender un poco más cuáles son las relevancias de esta. Es como aprendemos los seres humanos, pero de forma más eficiente, porque ellas necesitan mucho aprendizaje. Y estas redes neuronales se pueden parecer en muchas formas al cerebro humano. Y voy a darles un ejemplo de resolución de problemas. Y pueden ver, este es Demis Hassabis. Es un gran nombre de una de las grandes mentes pensantes de Google. Y le dieron un premio por AlphaFold, que es una red neuronal de aprendizaje profundo que les mostré anteriormente. Y es capaz de identificar la estructura de las proteínas, el andamiaje de las proteínas, que tiene aplicaciones en la nueva medicina. Y él le explica cómo un ordenador, una red neuronal informática puede empezar a aprender esto a través de juegos. Con lo que le metemos en esta red, la información que metemos en la red a través de la retina, son estos píxeles que tenemos en la pantalla, estos invasores espaciales. Y las redes pueden mover a estos elementos en la pantalla y bueno, a partir de ahí aprende a jugar el videojuego. Vamos a ver, porque esto tarda 1 o 2 minutos lo que vamos a ver. No podemos interpretar porque se escucha muy mal. Iconic game probably on Atari. And this first minute, this is before the first time the AI has ever seen this data stream. So don't forget, it doesn't know what it's playing. No sabe qué está controlando, a qué está jugando, pero pueden ver que está perdiendo aquí, está perdiendo sus 3 vidas porque no sabe qué está haciendo. Después de dejarlo jugando durante toda la noche, al día siguiente, ves que es superhumano en el juego. Ha aprendido solo, basado en su experiencia, cómo jugar. Ahora todos los disparos ya no lo pueden matar. Ha comprobado que el punto rosa que sale arriba tiene su función. Aquellos que han jugado los invasores espaciales sabrán que van más y más rápido. Entonces el último disparo, y entonces lo hace para poder llegar hasta el último invasor. Entonces pueden ver cómo esto en el mundo del juego puede predecir qué va a ocurrir solo con los píxeles de la pantalla. Ahora voy a mostrar un segundo vídeo que es mi favorito, es otro juego. Después de jugar 100 juegos, esto es después de 100 juegos. En 100 juegos pueden ver cómo el sistema es horrible, pero te puedes convencer que quizás
empieza a entender que debería moverse más. Esto es después de 300 juegos. Ahora está dándole a la pelota constantemente, casi no falla. Entonces ya es lo igual de bueno que cualquier humano profesional jugando a esto. Dejan jugar durante 500 partidas y encontró que la estrategia era crear un túnel por los laterales y luego mandar a la pelota con esta certeza increíble por detrás. Entonces el programa brillante que tienen los investigadores, la programación aquí no son tan buenos jugando a este juego como no sabían esa estrategia por sí mismos. Entonces esto les ha enseñado la inteligencia artificial. Esta última frase es muy importante en cuanto a la inteligencia artificial. Es algo que su propia creación les ha enseñado a los creadores. Muchas veces encontramos que la inteligencia artificial crea soluciones que no veíamos, que no consideramos nosotros mismos. Y esto es interesante, pero también da mucho miedo, porque ahora podemos entender la solución al problema. Ven que crear estos túneles funciona y entiendes por qué es efectivo. Pero también pueden haber áreas donde vemos que esto funciona, pero no veíamos la solución en un principio y no sabemos por qué funciona. Ya lo vemos en juegos como en el ajedrez, por ejemplo. Luego una pregunta muy importante es cómo podemos mantener la responsabilidad de los humanos, el control de los humanos sobre esa inteligencia artificial. Eso es uno de los grandes retos a los que nos estamos enfrentando ahora mismo en la inteligencia artificial. También se pueden usar estas redes de pensamiento profundo en hospitales para ver si las personas se están lavando las manos correctamente, si las personas están en una cama, en una silla, para que no tengas que ir a comprobarlo. Y esto es algo que les quiero mostrar en otro vídeo cortito. Estos vídeos enseñan datos que están montados y tienen imágenes basados en un sensor. Aquí pueden ver los datos de diferentes unidades en un hospital. Una vez que hemos creado estas instalaciones, nuestro reto es interpretar qué está sucediendo en la información del vídeo. La investigación se centra en los algoritmos para reconocer la actividad humana que ocurre en el vídeo. Ahora hemos podido demostrar que nuestros algoritmos pueden reconocer diferentes actividades dentro del hospital las 24 horas del día. Un ejemplo es la higiene de manos, que es una actividad importante dentro de un hospital. A la izquierda ven que está reconociendo que esa persona está cumpliendo con el protocolo usando el dispensador de higiene de las manos, pero por la derecha ven que la persona va a la habitación del paciente sin usar ese dispositivo para higienizarse las manos. También usan algoritmos para reconocer actividades de cuidado de los pacientes, metiendo a alguien o sacando a alguien de la cama, transfiriéndolos a una silla. Esto puede tener uso como monitorizar la movilización efectiva de los pacientes, que es importante para evitar complicaciones como debilidades y neumonías. Nuestro objetivo es llevar esta inteligencia por todo el hospital e incluirlo en sistemas que pueden proporcionar asistencia en tiempo real a médicos y enfermeros. Entonces pueden ver cómo estas redes aprenden a clasificar diferentes comportamientos que son buenos en un hospital, por ejemplo. También pueden ver que usaron sensores de profundidad para proteger la privacidad de las personas involucradas. No necesitas saber quién está haciendo qué para poder establecer, para que la red pueda establecer qué se ha realizado. Entonces hay problemas de privacidad que se pueden evitar usando diferentes tipos de sensores que el equipo de vídeo estándar que se puede usar. Ahora voy a hablar de modelos de idiomas. Este es el ChatGPT, quizás algunos de ustedes ya lo usan. Es un gran desarrollo en la inteligencia artificial donde las máquinas
nos hablan a nosotros, nos contestan de una forma muy comprensible y a veces de una forma bastante sorprendente. Es importante entender el mecanismo básico porque hay muchos malos entendidos sobre qué es capaz la inteligencia artificial. Estas redes neuronales profundos que crean lenguajes se basan en predicciones. Entonces yo digo arriba, a lo mejor tú dices abajo. Si yo digo sal, tú dices pimienta. Entonces hay asociación de palabras. Estos sistemas son muy buenos en usar todo tipo de datos, billones de frases que están flotando en internet, que toman de libros, que predicen exactamente la siguiente palabra. Por ejemplo, aquí el gato está siguiendo a, ese es lo que se le facilita. Luego, perro es posible, pero no probable. Ratón es muy probable. Probablemente nos va a proporcionar la palabra ratón. Entonces funciona con frecuencia. Esto es muy diferente de la forma en que los humanos usan el lenguaje. Nosotros entendemos el significado de palabras, sabemos lo que es un ratón. Para la inteligencia artificial ese no es el caso, simplemente está prediciendo secuencias de palabras basado en estadística. Es un sistema totalmente diferente para producir lenguaje, pero nosotros lo entendemos en cuanto a su significado y por eso a nosotros nos parece muy convincente, aunque no haya entendimiento presente. Se puede usar texto, imágenes, palabras, señales 3D, como esas cámaras de profundidad que les mostré antes, para hacer preguntas, responder preguntas, analizar sentimientos. Por ejemplo, depresión está asociado a determinadas palabras. La forma que alguien te habla lo puedes suponer. Entonces se puede usar este modelo para muchas cosas y estamos todavía al comienzo de todo esto. Y hay un desarrollo muy reciente que les quiero mostrar que ocurrió hace unos 2 meses y la idea es el siguiente, que el ChatGPT está en nuestros móviles y pueden mirar a través de vuestra cámara para que puedan mostrarle determinados aspectos de tu entorno. Ya no tienes que escribir, ya no produce texto, sino que tiene un sintonizador de voz y te habla. Así que lo que estamos viendo ahora es un nuevo desarrollo que en nuestro móvil va a ver a través de la cámara lo que tú estás viendo simplemente con la cámara y está conversando contigo sobre lo que estás viendo. En este vídeo vas a ver 3 personas, pero vas a escuchar 4 voces. La segunda voz femenina es la voz de inteligencia artificial que va a ayudar a resolver una fórmula matemática sencilla. No te está dando la respuesta, te está enseñando cómo encontrar esa respuesta. Queremos mostrarle la capacidad que puede ver el mundo también alrededor nuestro. Así como pueden ver, puedes hablar con ChatGPT en tiempo real, pero también puedes interactuar con vídeo también. Entonces vamos a abrir ChatGPT. Hola ChatGPT. Hola, ¿qué tal te va? Va muy bien. Hoy necesito tu ayuda para resolver un problema de matemática. Claro que sí. ¿Con qué te puedo ayudar hoy? Voy a escribir una ecuación lineal en un papel y necesito tu ayuda. Pero no me digas la respuesta, simplemente ayúdame a llegar a la respuesta. Entendido. Arriba. Vale, lo veo. Todavía no te lo he enseñado. Dame un segundo. Ups. Me emocioné demasiado. Estoy preparado cuando tú lo estés. Bueno, ChatGPT. ¿Qué ecuación he escrito? Ah, lo veo. Has escrito 3x más 1 igual 4. Correcto. Entonces, ¿cuál es el primer paso que tengo que tomar para resolver esto? El primer paso es tener todos los términos con x en un lado y las constancias en el otro. Entonces, ¿crees que deberíamos hacer con ese más 1? Vale, voy a intentar restar uno de cada lado a ver qué es algo. Gran idea. Perfecto. ¿Y qué sacas al sustraer uno de cada lado?
Vale, entonces ChatGPT, esto es con lo que he acabado. ¿Qué tal parece? Perfecto, ahora se ha aislado el término con la X y parece que 3X es igual a 3. ¿Qué crees que deberíamos hacer siguiente para resolver X? No lo sé, ¿me puedes ayudar? Como pueden ver, la interacción es más que simplemente escribir con pulgares. Le hablas, le puedes mostrar determinadas cosas, puedes escribirlo y te empieza a responder. Es muy rápido. Esto aún no existe en Europa, en parte debido a la ley de inteligencia artificial, pero sí llegará pronto. Ahora llegamos a la parte negativa de la inteligencia artificial. La parte negativa es que a veces comete errores muy graves, que llamamos alucinaciones. No me gustan esa palabra. Creo que lo que hace es crear mentiras, pamplinas. Pero el problema es que no sabemos cuándo es algo correcto o cuándo se inventan las cosas. Entonces aquí hubo un caso donde un abogado usó ChatGPT para su cliente e inventó casos legales que no existían. El juez los comprobó y descubrió que era todo mentira. Entonces no puedes basarte 100% en esta tecnología porque no saben de qué está hablando, simplemente crea palabra. Entonces esto es un gran problema. Otro gran problema es el consumo de energía y el consumo de agua en el entrenamiento de estos sistemas. Una conversación simple con ChatGPT requiere 1 litro de agua y drenar eso cuesta un montón de litros de agua. Las empresas de inteligencia artificial no usan energía nuclear porque si no, no tendrían energía suficiente para entrenar estos programas. Eso es lo que queremos. Sería bueno tener una conversación sobre crear un gato con inteligencia artificial, pero eso es tan importante que necesitamos dedicarle tantos recursos. Y más importante es que requiere mucha tecnología. Necesitas un móvil inteligente, necesitas los sensores en el hospital. Eso es caro. Hay mucho dinero que se invierte en crear esa infraestructura tecnológica que no va a los cuidadores. Por ejemplo, hubo ayer una conversación maravillosa sobre la compensación financiera para cuidadores. Si invertimos ese dinero en tecnología, no va a las personas. Y no es muy robusto, se rompe. Sabemos con la robótica, por ejemplo, que la conexión a Internet es muy vulnerable y antes de lo que sepamos, los enfermeros tienen que crear esa conexión a Internet y no deberían estar haciendo eso, sino cuidando de los pacientes. Entonces requieren mantenimiento. Entonces la infraestructura viene con un precio y no es posible en todas partes. Entonces, en este sentido, soy muy escéptico de algo que está ocurriendo en los Países Bajos, que es de donde vengo. Es la tecnología del smart home, de la inteligencia en el hogar. Tienes que crear nuevas casas desde cero para poder incorporar toda esta tecnología, pero esto cuesta mucho dinero y requiere mucho tiempo. Y quizás termines con algo que yo llamo la vigilancia de los cuidados, ya que estamos cuidados por diferentes tipos de tecnología. Quizás la casa es seguro, si te caes se detecta inmediatamente, pero sigues estando solo. La tecnología no puede abrazar a las personas y esto es algo en lo que debemos pensar cuando vamos a implementar inteligencia artificial. Quizás usamos la inteligencia artificial para la parte equivocada del proceso. Ioana ayer dijo algo maravilloso de por qué las personas prefieren vivir juntas. Pero hay límites a esto. Yo con mi hermano y mi hermano cuidamos en conjunto de mi madre, pero lo que quería mi madre era quedarse en casa con sus hijos y había muchas otras cosas importantes, pero estuvimos muy contentos de poder hacer esto hasta el final, que se cuidara en casa y poder cuidar de ella. La tecnología no la hubiera ayudado. Son personas que cuidan de personas y eso es lo que tenemos que centrarnos. Creo que es muy importante que personas como ustedes, cuidadores, organizaciones de cuidadores, estimulen el desarrollo de inteligencia artificial adecuado, pero lleven el debate de la sociedad a
cuando usamos esa tecnología, cuando usamos esos dispositivos, debe ser en momentos en los que ustedes crean que sean útiles, ustedes y los que reciben los cuidados, claro. Entonces tenemos que mirar ecosistemas de cuidados. Solemos centrarnos solo en la vivienda o en el hospital, pero eso no es cierto. El cuidado incluye otras muchas cosas que son invisibles. ¿Necesitamos inteligencia artificial? ¿Lo necesitamos? Quizás no. Pero podríamos explorar en cómo podría sernos de utilidad. Lo necesitamos para centrarnos en las necesidades de los cuidadores y de las personas cuidadas. Y algo que no ocurre mucho, ignoramos las necesidades de los cuidadores en nuestros diseños y en los prototipos. Y esto es una pena. Necesitamos invertir más en lo que ustedes necesitan y creo que vuestra voz aquí es muy importante. Hay estudios que están aquí que dicen, bueno, podemos facilitar conexiones a otros apoyos o algo que aprendí de mi propia experiencia con mi madre. Podríamos gestionar los cuidadores informales muy bien, pero si hay una crisis y necesitamos un profesional. Y esto ocurrió a las 3 de la mañana un sábado. De repente ya no es fácil encontrar a la persona adecuada. ¿Cómo puede la inteligencia artificial ayudar a crear una red como esta? Eso es importante. Otra cosa, y esto es simplemente un ejemplo, casi he terminado, es un tipo de red de comunicación que está dedicado a los cuidadores. Hay muchas cosas que tenemos que ya mi madre no podía hacer. Entonces podríamos dar eso a personas que podrían usarlo, que vivían 2 o 3 calles más abajo, pero no podíamos encontrar a esas personas. Por ejemplo, si podríamos usar algo y a lo mejor ya la tienda estaba cerrada, pero el vecino lo tenía, pero no podíamos encontrar a ese vecino que lo tenía. Entonces podemos usar la inteligencia artificial para crear este tipo de cosas que se centran en las necesidades primarias. Quizás usaríamos esa inteligencia artificial de una forma mucho mejor. Entonces la inteligencia artificial debería apoyar a los cuidadores. Intentamos mantener a ese árbol viejo en pie, pero nosotros cuidadores necesitamos también cuidados y necesitamos buscar formas de desarrollar esa inteligencia artificial que sean útiles para todos. Muchísimas gracias. Buenos días, es un placer estar aquí hoy con todas ustedes y bueno, ya conociendo el tema de la inteligencia artificial y cómo supone la inteligencia artificial vinculado al área de los cuidados, yo les voy a presentar cómo esa inteligencia artificial ha hecho y se ha procesado en una base tecnológica o en una base robótica que actualmente están siendo diseñadas diferentes tecnologías y diferentes espacios y elementos robóticos para facilitar los cuidados y para facilitar también a las profesionales que trabajamos en un entorno de cuidados. Esta presentación la voy a compartir con mi colega, la investigadora doctora Jackie Ripat de la Universidad de Manitoba. Ella va a presentar cómo son lo vinculado a la tecnología de asistencia y cómo esa tecnología de asistencia actualmente pretende facilitar el cuidado tanto en el hogar como en los centros de personas mayores. Y después yo les voy a presentar cómo la robótica actualmente se está actualizando en cuanto a las necesidades de las cuidadoras y en cuanto a las necesidades de los centros sociosanitarios. Y aparte les voy a presentar algunos robots que están siendo utilizados tanto para terapia como para apoyar el cuidado de la cuidadora en el hogar. Hello, my name is Dr. Jackie Ripat, and I'm coming to you from Winnipeg, Manitoba, Canada. I'm really pleased to be here to speak to you about aging in place with assistive technology with my colleague, Dr. Cristina Perdomo Delgado. I'm a professor in the Department of Occupational Therapy, as well as a researcher in technology for assisted living at the University of Manitoba.
In addition, I hold a couple of different administrative roles in terms of research and support for faculty members at the University of Voy a hablar con ustedes sobre la tecnología de inteligencia artificial. Tengo bastante formación sobre personas con necesidades orgánicas y voy a hablarles de algunas experiencias personales que he tenido trabajando también con mi familia. Bueno, hablamos sobre el envejecimiento y voy a hablar sobre el envejecimiento en el lugar y viene de Canadá. Se define como tener el apoyo sanitario y social y los servicios que necesitan para vivir de forma segura e independiente en casa y en la comunidad, según el perfil que tenemos en el Ministerio canadiense, que es responsable de las personas mayores. plus age category. And the majority of seniors, about 92%, live in private dwellings within the community. 1/3 of those live alone, with over 50% being women. Although most seniors report good health, evidence indicates the prevalence of chronic conditions tends to rise with age. And as people age, they undergo unique and complex biological and social changes, such as changes in physical and cognitive function, life course transition, and shifts in social supports and connections. This can impact their ability to perform daily activities in their home, especially when existing environments no longer accommodate those functional limitations. Despite the challenges, the overwhelming majority of those age 65 and older express a desire to continue living in their homes for as long as possible, while they seek autonomy and independence over their lives. A recent Canadian study revealed a disparity, though. While 75% of Canadians aspire to age in their current home, only about 25% believe they feasibly could do so. Hay muchos argumentos sobre la edad y consideraciones a tener en cuenta. Un argumento social, el envejecer a medida que llegan a otros estados de su vida, llegan a una comunidad, están con sus amigos, con sus familiares y tienen un sistema de apoyo que le van a apoyar emocionalmente y ese cuidado mutuo, mantener normativas sociales, contribuir a compartir su cultura y su historia. Hay argumentos financieros también, y estos van más allá de las preferencias personales. Sabemos que pueden haber ahorros financieros importantes en los cuidados, pero no en el sistema de salud. El valor financiero de cuidadores no oficiales no se incluye en los cálculos. Hay política que dice que mejorar la vida de nuestros ancianos puede mejorar su dignidad, y cuando creamos políticas podemos mejorar el bienestar y mejorar el aislamiento de estas personas, crear más participación en la sociedad. Luego hay políticas que involucran la tecnología que pueden simplificar acceso a comunicación para que las personas puedan mantenerse conectados y con ese apoyo. Y por último, hay razones de significado personal. Las personas tienen su identidad desde determinadas relaciones. Adultos pueden mantener su conexión de autonomía y su propósito dentro de sus hogares. Cuando consideramos la vejez, vamos a considerar la casa y el hogar. Quiero diferenciarlos en el contexto de espacio y lugar. Una casa es la dimensión física. Bueno, porque no sé, I think, de conexión. Creo que hay algún problema con la conexión porque el vídeo no se pudo ver completo, pero bueno, aquí tenemos los robots
que lo están escuchando. Yo creo que tienen ganas de salir al escenario. Sí, ¿verdad? Así que, por favor, pasen los robots. Bueno, pues primeramente comentarles que tenemos actualmente diferentes tipos de robot, ¿vale? Y los clasificados específicos que están vinculados y diseñados para personas mayores, incluso para facilitar el cuidado a las cuidadoras, son de dos tipos. Tenemos los robots de rehabilitación, que son los que podemos encontrar cuando vamos a una clínica de rehabilitación, algo más físico para hacer actividades físicas, o incluso una tecnología más avanzada como puede ser los andadores eléctricos, no sé si lo han visto alguna vez. Y después tenemos los robots sociales, que son este tipo de aquí. ¿Qué pasa? Que los robots sociales, dependiendo del diseño y la funcionalidad que tengan, se dividen en dos tipos. Tenemos los robots sociales de compañía, que podríamos decir que son estos, y tenemos los robots sociales de servicio. Seguramente ustedes han visto muchos vídeos de robots que son parecidos a humanoides, son altos, tienen una pantalla tablet y la funcionalidad es más la del cuidado en el hogar. Entonces, esos son más vinculados a los servicios. Yo ahora les voy a presentar, chicas, pónganse por aquí, un momentito por aquí, para que puedan ver el vídeo. Dos tipos o tres tipos de robots sociales, pero vinculados al servicio, es decir, facilitar el cuidado a la cuidadora o a la profesional sociosanitaria que trabaja con una persona en situación de dependencia. Actualmente existen diferentes tipos de robots vinculados a la alimentación y uno de los que más se está utilizando es este tipo de tecnología robótica que facilita la alimentación independiente a la persona, viviendo solo o viviendo con su familia, facilita que la persona pueda ser independiente en la actividad de comer. Mucha gente me pregunta, siempre que tengo que exponer este tipo de ejemplos de robótica. Sí, Cristina, está súper bien, facilita la independencia a la hora de la alimentación, pero ¿cuánto cuesta este tipo de tecnología? Este modelo cuesta aproximadamente unos 8.000 euros, ¿vale? Se vende aquí en Europa, es súper caro. Pero la idea es que los diseñadores y los investigadores y las investigadoras que trabajamos en temas de robótica y en temas de tecnología, pensemos en poder ofrecer este tipo de tecnología, pero con un bajo costo y que la población general también se pueda beneficiar. Otro de los diseños de robot que actualmente está siendo muy famoso, podríamos decir, que se está diseñando actualmente en Japón, es un tipo de robot que está vinculado a facilitar el cuidado a las cuidadoras en el hogar y también facilitar el cuidado a las enfermeras cuando trabajan en los centros sociosanitarios. Este robot no está aquí en España, no está en Europa. Cuando los robots llegan a Europa o llegan a Estados Unidos desde Japón o Corea, tienen que pasar una serie de elementos de códigos de ética y de también demostrar que efectivamente es una tecnología eficaz y fiable para utilizarla por personas en situación de dependencia. Tiene la vocación de asistir a quienes sufren de movilidad reducida.
Su 1,5 metros de alto y 140 kilos de peso le permiten mover y ayudar a personas mayores o enfermos a realizar tareas como levantarse o trasladarlos de la cama a la silla de ruedas. Para ello incorpora 3 tipos de sensores destinados a calcular la fuerza y la posición necesarios para que la persona no corra peligro de sufrir daños. Desarrollado por el Instituto Japonés de Investigación Riken en colaboración con la empresa tecnológica Sumitomo Rico, está pensado para aliviar la carga de trabajo de cuidadores y personal sanitario y mejorar la calidad de vida de las personas mayores. Bueno, como pueden ver, es un robot bastante grande. Yo creo que en pocas casas esto va a caber bien y no sé cómo los japoneses lo diseñaron porque ellos son súper bajitos, no sé si les caberá bien en casa, pero bueno, para que vean cómo van los elementos del diseño vinculados a los robots. Muchas veces en las universidades, y yo que soy investigadora, pensamos, ay, se necesita esto, se necesita lo otro, hay que diseñar esto, lo otro, y no tenemos en cuenta la necesidad del hogar, la necesidad de la familia, de las cuidadoras, de la propia persona que está en una situación de dependencia. Pero estos avances también nos van dando ideas de nuevas soluciones. Quizás este robot nos pueda ser factible para muchos hogares o para muchas situaciones, pero ya pensando que esto se puede hacer, poder lograr un diseño adecuado. Otro de los robots con el que yo trabajo en la Universidad de Manitoba, en Canadá, es el robot Temi. Es un robot más utilizado, incluso ya hay centros aquí en España, en Europa y Canadá, Estados Unidos, donde se está utilizando para acompañar a aquellas personas con discapacidad que viven solas. ¿Qué hace este robot? Este robot lo que hace es orientar a la persona dentro de casa y facilitar el contacto con su familia cuando la familiar está trabajando. Muchas veces, por ejemplo, mi abuela, cuando mi madre o yo misma la llamamos, mi abuela no sabe dónde dejó el teléfono móvil. Y mi madre se preocupa porque está llamando a mi abuela y mi abuela no coge el teléfono móvil y ya estamos pensando, ya le pasó algo. Sin embargo, con este robot, ¿qué queremos ofrecer? Queremos ofrecer que, aunque llamemos a mi abuela y mi abuela se olvide del teléfono móvil, o mi abuela se desoriente dentro de casa y no sepa cómo llegar al baño o cómo llegar a la cocina, este robot puede orientarla a poder llegar a sus entornos dentro del hogar y aparte al estar comunicada con su familia que en ese momento está trabajando o está viviendo en otra ciudad. Yo les voy a presentar un pequeño vídeo que fue grabado en uno de los laboratorios que trabajo en Canadá y aquí le vamos a pedir al robot que vaya a la habitación. Can't find bathroom. Please choose one of these locations or add a new one. Por favor, ve a la habitación. Ve al dormitorio, por favor. ¿De acuerdo? Voy al baño, al dormitorio. Cuando le decimos a Temi, go, es como ahora vete a cargarte, porque el robot funciona por carga. ¿Cuánto cuesta aproximadamente este robot? También aproximadamente unos 8.000 euros, ¿vale? Es bastante caro porque el sistema tecnológico es bastante avanzado, ¿vale? Entonces, como pueden ver, no son robots que sean muy asequibles para el entorno en el que nos movemos. Pero ¿qué pasa? Que después llegamos a los robots sociales de compañía, que son estos de aquí. Ellos se pueden poner por aquí. Y estos de aquí tienen un diseño muy especializado en el área de la persona mayor, de la cuidadora o de un entorno más vinculado a la dependencia. ¿Y qué es lo que está relacionado con este tipo de robot cuando los utilizamos? La roboterapia. Estos robots están diseñados expresamente para un trabajo específico entre la profesional y entre la persona mayor o para facilitar
el cuidado en los momentos que a lo mejor la persona que cuidamos con demencia o con Alzheimer tiene episodios de sintomatología conductual, es decir, se desorienta en casa y se quiere ir de casa. ¿Cómo le bajamos el estrés y los niveles de ansiedad cuando tenemos a nuestro familiar así en esa situación? O el familiar que tenemos tiene marcha errática, que siempre está caminando de un lado para otro y no sabemos cómo tranquilizarlo, que esté bien, que esté relajado. Muchas veces solemos ir a medicación. Y aquí, como pueden ver, tenemos otro tipo de solución que es vinculado a la roboterapia. La roboterapia es una terapia no farmacológica con evidencia científica, no es porque yo me lo invente, tiene evidencia científica en la mayor parte de los países de Europa, Estados Unidos, Canadá, y estamos comenzando ahora con Latinoamérica también. Es una terapia que utiliza robots sociales de estas características para poder establecer un vínculo con la persona usuaria, es decir, la persona que los utilice, y poder fortalecer todo lo que tiene que ver con las conductas vinculadas a la demencia, al Alzheimer. Aunque ya en día este tipo de roboterapias, con este tipo de robots, se está utilizando con otro tipo de usuarios, no solo vinculado al Alzheimer o a la demencia. ¿Qué efectos produce la roboterapia según los estudios que tenemos actualmente en España y en otros países? Produce efectos cognitivos. ¿Por qué? Porque nosotros cuando presentamos el robot a la persona, lo primero que va a hacer la persona es pensar qué es eso. Ya estamos haciendo un entrenamiento cognitivo. Otro de los efectos que produce, emocional. ¿Cuál es la reacción emocional al ver la persona este tipo de robot? Estos dos son gatos, esto es una foca, pero ¿cuál es la reacción emocional cuando ve este tipo de robot más tecnológico? El uso de la roboterapia, como comenté, está muy vinculado al Alzheimer, a la demencia, al deterioro cognitivo, pero ya actualmente se están dando casos de utilizar la roboterapia para establecer terapias vinculadas a los niveles de ansiedad, depresión, estrés. Entonces, como pueden ver, es un campo bastante abierto que siempre tiene que ser responsable o tiene que ser organizado por profesionales terapéuticos. No es solo comprar el robot y dar el robot a la persona. ¿Por qué? Porque el utilizar esto tiene una ética y nosotros tenemos que llevar una ética profesional, una ética familiar, una ética de persona al trabajar con un contacto entre el robot y la persona, por lo que el robot no puede estar siempre con la persona, no le podemos dar el robot a la persona y que siempre esté, porque no va a ser una funcionalidad de una roboterapia, va a ser como si tuviera un muñeco que le compramos en cualquier tienda. Bueno, y ahora voy a presentar rápidamente estos robots sociales que tenemos aquí y que no solo podemos decir que lo están utilizando en otros países, sino que aquí, en Canarias, en Acufade, ya lo estamos utilizando y ya estamos realizando intervenciones de roboterapia con este tipo de animales y estamos investigando cuáles son estos efectos que produce el uso de estos robots sociales en las intervenciones que realizan las compañeras de terapia ocupacional y de psicología. Primeramente les voy a presentar a uno de los robots sociales. Este es un diseño tecnológico mucho más básico. ¿Por qué? Porque está simplemente formado por sensores táctiles. La funcionalidad es simplemente tocarlo y cuanta más interacción haya con el robot, más interacción va a tener el robot con la persona. El robot se va hacia detrás para que lo toquen por debajo, el maullido es más constante y una cosa importante, funciona con pilas normales, así que el mantenimiento es barato y el precio también, son aproximadamente 150 € que vale este robot. Entonces ya vinculado a los otros precios, ya este se va haciendo algo más asequible.
Ahora les presento otro de los robots que está más vinculado a un diseño de inteligencia artificial, y lo que hace este robot, que pueden ver aquí un poco los ojos. La funcionalidad de este robot es, se diseñó expresamente para personas con un alto deterioro de demencia, Alzheimer, y lo que quiere hacer el robot es vincular la mirada con la propia persona para establecer ya un vínculo entre, no el robot, entre la terapeuta que trabaja con el robot y la propia persona. ¿Para qué? Para situar a la persona en el aquí, en el ahora y orientarlo en el momento de terapia. Este robot está en unos 250 €. Y ya después tenemos la foca, que es bastante conocida. La foca también se utiliza con el mismo objetivo terapéutico, pero ya tiene un diseño más vinculado a inteligencia artificial. Ya la voz la reconoce, sobre todo el tono de voz, cómo le hablemos a la foca. También tiene diferentes sensores que a la hora de tocarlo va realizando diferentes interacciones. Y aparte lo que hace la foca es que tiene un movimiento que si lo cogemos así, y empezamos a tocarlo, el movimiento del robot es buscar como también la mirada de la persona, para tener como una interacción más afectiva entre el robot y la persona que lo utiliza. Este es mucho más caro, 8.000 €. Vamos subiendo. Voy de barato a caro. Y ya el último robot que tenemos aquí, a ver si saluda. Ah, mira, ya está saludando. Este robot es también vinculado a la robótica social. Como pueden ver, es una tecnología mucho más avanzada, vinculada a inteligencia artificial. Y lo que hace este robot más bien no es establecer como un vínculo de roboterapia más conductual, emocional, es más vinculado a las actividades, por ejemplo, como una actividad física. Puede hacer diferentes movimientos, como si estuviéramos haciendo una serie de ejercicios, para que la propia persona que lo vea, pues haga los mismos ejercicios. Entonces, como un motivante a la persona mayor, por ejemplo, que está en casa o que está en un centro de día, a realizar los ejercicios de gimnasia, por ejemplo. También tiene una comunicación de voz, también se le puede hablar y también puede tener una conversación con la propia persona. ¿Y cuánto valdrá este robot? 20.000. Bueno, lo dejamos aproximadamente en unos 13.000 €. Y para terminar, les voy a presentar una experiencia práctica que hemos tenido en Acufade cada vez que realizamos estas sesiones de roboterapia, analizando cómo es la aceptación de este tipo de robot en las personas con Alzheimer o deterioro cognitivo que tenemos en Canarias, cómo es la reacción emocional, cómo es la reacción conductual al utilizar este tipo de robot. Así que aquí le voy a dejar una prueba de cómo fue la reacción de una de nuestras personas usuarias al iniciar una sesión de roboterapia con el uso de uno de los robots sociales. Toma, para que lo puedas peinar. Ay, señor. La gente no cree esto. Mentiroso. ¿Pero te gusta el gatito? Hombre, por Dios. Esto, el que lo hizo, no se debía morir nada más que una vez. Ay. Mira, ¿qué le pondrías de comer a Missy? No te puedo decir porque vamos a comer una cosa, otra comer no. Lo que sí te puedo decir, estoy contento con el Missy este. Bueno, como pueden ver,
Como pueden ver, así fue las reacciones de las personas con las que empezamos a trabajar con estos robots sociales. Es verdad que nos podemos encontrar con personas que no acepten los robots, pero es como todo. Hay personas que nos gustan ciertas cosas y personas que no. Pero en general la reacción fue bastante positiva. Una cosa que me gustaría mencionar, sobre todo porque este tipo de robots sociales son de tipo animal, es que muchas personas me preguntan si tiene el mismo efecto el utilizar a robots sociales de tipo animal con animales reales, ¿vale? Se han hecho investigaciones haciendo esas comparaciones y realmente los efectos que se han demostrado es que produce el mismo efecto utilizar robots que utilizar animales reales. Pero, ¿qué pasa? Cuando tenemos una persona con un deterioro cognitivo grave, con una sintomatología conductual, con episodios de agresividad o momentos de desorientación y un estrés muy elevado, ahí es mucho más complicado darle un animal de verdad, porque esa persona tiene el robot, lanza el robot y no pasa nada. Pero si le damos un gato, si le damos un perro y de repente lo coge por el rabo y lo lanza, ahí, ¿qué hacemos? Entonces, bueno, es una forma de reflexionar y también un poco de conocer cómo es este trabajo de la roboterapia y el uso de los robots sociales con las personas mayores o con personas que tienen deterioro cognitivo. Muchas gracias. Muy bien, muy interesante. Además ahora, pues con tantas emociones, ¿no? Vamos a seguir un poco este recorrido y un recorrido también que lo que llevamos viendo desde ayer en este congreso son diferentes miradas y diferentes ángulos sobre una realidad que es el cuidado. Quiero en primer lugar agradecer a CUFADE que haya invitado a la Fundación Mémora a este congreso y poder participar en él. Agradecer también la presencia de la Directora General de Dependencia al día de hoy y agradecer a todas las personas que estáis aquí en el teatro y aquellas que se conectan online. Yo en los próximos minutos lo que voy a hacer es un recorrido sobre lo que es un proyecto de la Fundación Mémora, como es Ciudades que Cuidan. Ese es el título. Y me gustaría hacer este recorrido con diferentes etapas. Una primera etapa es cuál es la motivación, una segunda, quién lo lleva a cabo, quién asume en primera persona pues, el desarrollo de este proyecto o la sensibilización sobre el mismo, en qué consiste, cuál es el marco conceptual y la definición del mismo y las aportaciones y el punto de situación donde se encuentra actualmente. Si miramos a la pantalla y leemos un poco, seguramente hay sentimientos que afloran que van más en la línea de la tristeza, en la línea que podemos expresar o podemos preguntarnos cómo nos puede pasar esto en nuestra sociedad actualmente, pero son noticias reales que se publican en los medios de comunicación y que hacen que veamos que tenemos una sociedad, o al menos deberíamos plantearnos qué nos pasa para que haya, y la primera noticia que ven en la parte superior, pues 141 domicilios que hayan entrado pues, los bomberos y sobre todo, especialmente daño hace leer en esta cabecera del diario que habían fallecido sin que nadie las echara de menos. Como digo, esto es real y esto no es, en este caso es Barcelona. Más abajo tenemos, esto es en el año 2019, el siguiente recorte es en Asturias de este año y tenemos esta situación y además algo que explicaré más adelante en el Observatorio de Ciudades que Cuidan, recogemos todas las informaciones que hacen referencia a la soledad no deseada, al envejecimiento y todo lo relacionado con este tipo de noticias. Esto nos entristece profundamente y este fue, y he empezado con esto más impactante, uno de los detonantes que plantearon una pregunta en la Fundación, sobre todo una inquietud, es decir, ¿podemos hacer algo? ¿Podemos influir de alguna manera para que esto que está pasando en nuestra sociedad contribuyamos a minimizarlo?
Porque hay otras sociedades, y a veces podemos pensar esto les pasan a otros, pero esto nos pasa a nosotros, y también hay situaciones, antes se comentaba también temas de Japón sobre temas de robótica, pero en Japón, por ejemplo, este fenómeno tiene tal importancia que se ha creado un ministerio sobre la soledad y el aislamiento. Porque además, a nivel de datos, pues hay casi 4.000 personas que les ocurre esto, mueren solas en casa. Entonces, es un tema de nuestra sociedad, de nuestro estilo de vida, seguramente, y que, como digo, pues nos cuestiona, nos interpela. Y a partir de ahí, y esta primera, digamos, este primer detonante que nos interpela, pues hace que, al conocer aspectos como la soledad y la situación que se produce cuando se muere en soledad. Además, tengo que decir que estas noticias no son, digamos, muy promovidas en cuanto a su publicación y a su conocimiento. También encontramos una cierta opacidad muchas veces sobre esta realidad. Pues esto, como decía, este detonante nos hace sensibles para intentar paliar, en la medida de nuestras posibilidades y, sobre todo, buscando complicidades, una situación que queremos que cambie y que cambie de tendencia claramente. Y desarrollamos, como decía al inicio, un proyecto que lleva por nombre Ciudades que Cuidan y que básicamente, y por simplificarlo muchísimo, es poner el cuidado como el eje central en nuestra actividad. Y queremos enfocarlo especialmente en esta parte de sensibilización a aquellas administraciones locales, especialmente municipios, que tienen a su alcance, primero, la proximidad con los ciudadanos, con las personas que vivimos en las ciudades. Y, en segundo lugar, tienen a su alcance muchos de los elementos que influyen en el bienestar de los que vivimos en la ciudad. Y es muy amplio y veremos más adelante muchas disciplinas que lo contemplan. Sí que quiero aprovechar para explicar en qué marco nace este proyecto. La Fundación Mémora parte de la experiencia que tiene, no sé si lo conocen, pero Mémora es un grupo funerario que trabaja en toda España y en Portugal y que tenemos, digamos, mucha experiencia en la atención a las familias, mucha experiencia en ver una parte de la realidad de la vida, porque lo consideramos de esta manera, en la que vemos deficiencias, carencias, situaciones complicadas que muchas veces no se comparten o no se divulgan. Y eso provocó, como también decía antes, una pregunta. ¿Qué hacemos con todo esto que sabemos? Esa respuesta se dio en el año 2016, creando la Fundación Mémora, que tenía en cuenta básicamente áreas que fuesen desde la formación a profesionales, que pudiese ayudar en la atención a las personas y a las familias que están en un proceso de final de vida, que además es un proceso no, digamos, desde el entorno de unos paliativos, sino un proceso amplio, porque nunca sabemos ese final de vida cuándo se va a producir. Como decía, la formación, la innovación, con proyectos que estamos haciendo en algunos hospitales, como por ejemplo temas de arteterapia para la parte de paliativos, o el acompañamiento a familiares y a personas, a pacientes que están en este proceso final de vida. También el tema relacionado con la sensibilización, y este es uno de los elementos importantes de eliminar ese tabú para hablar de pues, situaciones complicadas, situaciones de dolor y también que el entorno de la muerte, eliminar un poco ese tabú. Y por último, toda la parte que llamamos de la acción social, que es acompañar con el soporte emocional a todas las personas que sufren una pérdida. Básicamente esa es la labor, esa es las actividades que realizamos, las acabo de explicar, y lo concretamos en una misión que básicamente es proporcionar ayuda a la sociedad y concienciar y sensibilizar. Esto es lo que nos proponemos y las líneas de actuación de la Fundación van en esta línea. Y además hacerlo no solo desde un punto de vista teórico, sino muy concreto sobre personas que están en final de vida, familiares y, muy importante para nosotros, los profesionales, todas aquellas personas que están al lado, desde el entorno de la salud, de los cuidados, en sentido amplio, aquellas personas que cuidan de los demás y que nos ayudan pues, a que esta humanización del trato pues, sea mejor y más extendida. Y luego además tenemos pues, la suerte, y desde el inicio se produjo de esta manera, de contar y, como decía, generar complicidades con personas que nos han apoyado, y tenemos figuras en el patronato de la Fundación Mémora que van desde el entorno de la salud a la acción social, a la ética, a la filosofía.
Y en este sentido, pues le pedí a Victoria Camps, que es miembro del patronato de la Fundación Mémora, un pequeño vídeo que motiva y complementa lo que os mostraba al principio, que es ese detonante que nos hizo pensar tenemos que hacer algo y darle ese marco conceptual. Dejo con este vídeo de motivación de Victoria. La Fundación Mémora tiene desde hace creo que 3 años un proyecto que se titula Ciudades que Cuidan, que responde a una necesidad que cada vez es más acuciante, que es la necesidad de cuidados. Esto no quiere decir que hayamos descuidado los cuidados, valga la redundancia, hasta ahora, sino que cada vez nos damos cuenta de que hay más sectores de la sociedad, hay más personas con fragilidades, con vulnerabilidades que necesitan una atención especial. Con los cuidados, lo que ocurre con los cuidados es que siempre se han ejercido en el reducto de la familia, en la vida privada. Se han hecho cargo de ellos las mujeres y por lo tanto han permanecido ocultos, no se les ha dado ningún valor. Hoy hablamos del valor emergente del cuidado y porque nos hemos dado cuenta de que ese valor hay que reconocerlo. Una de las grandes teóricas, una de las primeras personas que habló del cuidado, del valor del cuidado, Carol Gilligan, dijo que el cuidado es tan importante, es un valor tan importante como la justicia. De ahí, eso quiere decir, o sea, uno de los sectores, si se puede hablar de sector, que necesitan cuidados son las personas que envejecen. Las personas que envejecen responden a algo que se puede considerar un progreso, ¿no? Que es que la longevidad es un progreso, vivimos más años, tenemos más expectativas de vida, pero esa longevidad va acompañada la mayoría de las veces de enfermedades crónicas, de demencias, de discapacidades y por lo tanto de más necesidad de ayuda. Y esto no lo pueden hacer solo las familias, ni puede quedar solo como una actividad o una tarea que se realiza por voluntad de las personas individuales, ¿no? La democracia, digamos, para decirlo con una expresión de Joan Tronto, tiene que ser una democracia cuidadora, ¿no? Las instituciones públicas se tienen que ocupar también de las obligaciones de cuidado. Joan Tronto lo dice muy bien, ¿no? Porque dice que la tarea de una democracia cuidadora es detectar necesidades, las necesidades de cuidado no las conocemos todas, hay muchas necesidades nuevas, detectar necesidades y repartir responsabilidades. Nadie tiene que estar dispensado del cuidado. Lo que podemos decir desde este reconocimiento del valor del cuidado es que el cuidado es un derecho universal. Todos tenemos derecho a ser cuidados cuando necesitamos cuidado y al mismo tiempo todos y todas tenemos la obligación de cuidar, el deber de cuidar o la responsabilidad de cuidar. Ahora eso se reparte de una forma desigual, ¿no? La familia tiene unas obligaciones que quizás la familia es el agente que tiene más responsabilidad sobre el cuidado de las personas más allegadas, pero necesita ayuda. Y esa ayuda debe proporcionársela el poder político, las instituciones, y en muchos casos por eso se ha puesto a los ayuntamientos en el punto como protagonistas de esa puesta en marcha, ¿no? de los servicios de cuidado, porque es el gobierno local que es el que tiene más cerca a la ciudadanía y por lo tanto es más capaz de conocer las necesidades de la ciudadanía y de desplegar, desarrollar una serie de proyectos que ayuden, proyectos que tienen muchas perspectivas distintas, ¿no? Cuando la Fundación Mémora
empezó a diseñar este proyecto, hizo un libro blanco y convocó a muchas disciplinas distintas, profesiones distintas, que deben comprometerse, cada una de ellas, en el cuidado, empezando por la sanidad y los servicios sociales, o la asistencia social, pero también el urbanismo, la arquitectura, el transporte, la psicología, el voluntariado, el derecho, es decir, casi todas las disciplinas que de alguna forma sirven a las personas tienen que incorporar en su manera de trabajar y de actuar y de pensar ese compromiso con la obligación de cuidar a las personas que más lo necesitan. Pues eso era lo que faltaba, esa parte, digamos, de inspiración que tuvimos, y recuerdo una conferencia de Victoria Camps que realizamos en Madrid a finales del año 19, que es la que le daba el sentido a una interpelación que sentíamos de ver una muerte en soledad, es intentar llevarlo a la sociedad en forma de proyecto. Y sobre todo, como digo, esa inspiración venía por poner el valor del cuidado como el eje en toda la propuesta. Y sobre todo, intentar motivar, porque esto es una propuesta totalmente motivadora y de sensibilización, para que el municipio pueda actuar frente a los ciudadanos teniendo en cuenta esa visión transversal, ¿no? Muchos dicen también una visión holística, no únicamente de la mejora pues, de la parte urbanística, de los accesos que tenemos en nuestras calles, sino también de considerar qué tipo de vivienda se tiene, sino muchos más aspectos, no solo uno, y además trabajar de manera transversal y no en forma de silos. Por eso, el evitar la muerte en soledad, ¿no? Tirando del hilo, vemos aquí hay muerte en soledad, el paso previo es una soledad no deseada, incluso hay un término que utiliza Vivek Murthy, que fue el cirujano general de Estados Unidos hace unos años, en su libro Juntos, que dice que más que soledad no deseada, se puede hablar de aislamiento social, porque lo que realmente se produce es un aislamiento de esa persona por unos condicionantes que lo aíslan del resto de la sociedad, que no solo es un sentimiento, sino también hay elementos objetivos que lo pueden explicar. Y además tenemos que tener en cuenta, y eso es lo que también intentamos motivar en el proyecto, la situación demográfica que estamos viviendo. Estamos viviendo cambios en valores, cambios en estructuras de familias, cambio también con toda la parte de las personas que llegan a nuestro país, de la inmigración, de la necesidad de conjugar todas esas necesidades. Todo eso se ha de tener en cuenta en este modelo de atención integral, sobre todo enfatizar esta parte de integral. Y ahora, una vez visto pues, la definición, cuál fue el que lo llevó a cabo en primer término o lo impulsó, que fue la Fundación Mémora, como la motivación, dónde estamos y qué es lo que propone como áreas de actuación el proyecto Ciudades que Cuidan. Hay un primer punto que es el Observatorio de Ciudades que Cuidan. Este área o este grupo lo que hace es un análisis de toda la opinión publicada referente a la soledad no deseada en los medios de comunicación, hace un análisis de todo lo que se publica y cada año, y este año estamos acabando el cuarto informe, vamos a hacer, como digo, esa cuarta edición del informe que se publica y se presenta en medios de comunicación. Esto es un elemento de sensibilización sobre una realidad y sobre cómo se trata este fenómeno, que creo que también nos interpela desde el área de la comunicación y del periodismo. Otro punto importante es generar conocimiento. Esto no es simplemente una idea, sino también sedimentar toda esa información en forma de conocimiento con el observatorio, con un foro de debate que explicaré algo más de detalle más adelante, seminarios que realizamos regularmente cada año para tratar este tema y la colaboración ya desde unos años con un convenio que tenemos con la Federación Española de Municipios y Provincias que impulsa, esta reflexión dentro de los ayuntamientos. El marco conceptual del modelo de ciudad que cuida, que intenta establecer cuál es el concepto a trabajar por parte de un ayuntamiento, esta propuesta que se la brindamos al ayuntamiento para que tenga un marco conceptual. Y por último, de forma muy práctica, lo que denominamos sello de calidad,
que no es ni más ni menos de que el ayuntamiento ponga el termómetro, haga una medición de cómo está en el índice Ciudad que Cuida. Esta medición no es una medición para hacer un ranking, ni para que hagamos una publicación y digamos cuáles son las ciudades que cuidan más de España, ni nada de esto. Precisamente lo que pretende es que sea una herramienta interna, que sea propiedad del ayuntamiento, pero que le permita pues medirse, que es el principio de hacer cosas, es medirnos qué es lo que estamos haciendo y a dónde podemos llegar. Desde el punto de vista del detalle tenemos 9 categorías, aquí van pues, hogar, servicios de proximidad, movilidad, ambiente, salud, participación, comunicación, igualdad de oportunidades y final de la vida. Y esas 9 categorías tienen 78 indicadores. Aquí están repartidos esos 78 indicadores por parte del grupo de expertos que ha trabajado, que es criterios propios del equipo de la Fundación, y además profesionales externos que han ido revisando y validando estos indicadores. Y estos indicadores, sin el ánimo de que lean nada en lo que hay en la pantalla, van pues desde, por ejemplo, las líneas de autobús que tiene un municipio y cómo lo conecta, va también del tanto por ciento de casas o de hogares plurifamiliares que tienen ascensor o no. O sea, hay una serie de ratios que tienen en cuenta incluso pues, también los mecanismos de participación por parte de los ciudadanos en un ayuntamiento. Es una visión, como decía anteriormente, transversal. Y a partir de esos indicadores, tenemos que agradecer la participación desde el primer momento en el piloto que se realizó para validar el modelo del Ayuntamiento de Logroño. Es la primera ciudad que se adhirió a este compromiso de trabajar el proyecto de Ciudades que Cuidan. Junto con la Federación Española de Municipios y Provincias, pues ya tenemos una evaluación y una valoración de la ciudad que le permite, y en el caso de Logroño ya tenemos 2, que le ha permitido evaluar en estos últimos 3 años dónde está en la evolución de sus planes. Y creo que es un elemento muy importante en la sensibilización y en los planes que se llevan a cabo. Si tuviésemos que hacer, aprovechando las 9 categorías, ¿no? una propuesta, una ambición de lo que creemos que debe ser una ciudad que cuida, es que sea una ciudad que se preocupa de un hogar digno, accesible, asequible, seguro y confortable. En cuanto a servicios de movilidad, que tenga servicios de movilidad suficientes para atender a sus necesidades. Una movilidad sostenible, con recorridos amables y un transporte público eficiente. Un ambiente sano, limpio y acústicamente confortable para todos. Proporcionar servicios de salud de excelencia y promover estilos de vida saludables. Comprometidos con la participación en las decisiones que se tomen en un municipio. Con estrategias de comunicación que garanticen siempre la información, la posibilidad de reclamación y de opinión, que desarrolle sobre todo políticas de igualdad de oportunidades y que consiga que el final de vida se produzca en las mejores condiciones de paz y de dignidad. En definitiva, es una ciudad que evita y previene, en la medida de lo posible, la muerte en soledad, que era aquello que nos llamaba y que nos interpelaba profundamente. Y a partir de esta proposición trabajamos diferentes áreas. Aquí cuando en el año 2020 muchas veces dijimos es que se ha parado todo y estábamos confinados en nuestras casas y trabajando por aquellos que lo necesitaban puertas adentro. En la Fundación Mémora fue una época muy activa y además una época de mucha generosidad de muchas personas que de forma altruista quisieron participar de la propuesta de trabajar en un foro de debate. Un foro de debate que, como ven aquí, trabaja 22 grupos diferentes, 22 temáticas diferentes de reflexión sobre cómo debe ser la ciudad que cuida desde el ángulo de la soledad, desde el ángulo legal, desde la cultura, desde el feminismo, desde tecnologías de la información. Y además de esto conseguimos hacerlo conectados por pantalla, con Zoom y otros mecanismos, pues con 106 profesionales de toda España. Y profesionales pues referentes en el mundo de los paliativos, por ejemplo, en el mundo de la ética, en el mundo del urbanismo, gente que había estado en proyectos de mucha envergadura. Y como digo, y reitero el agradecimiento a estas personas que altruistamente quisieron colaborar y reflexionar sobre ello. Fruto de ello es que se compiló todo ese conocimiento en un libro, el libro que comentaba Victoria Camps, el libro blanco de las ciudades que cuidan, que
tiene una compilación de todo lo reflexionado sobre las diferentes áreas y que nos ha servido además para construir toda la propuesta de valor del proyecto. Además, anualmente publicamos, como comentaba, y esta vez será la cuarta publicación, el impacto de la soledad en los medios de comunicación, es el trabajo del observatorio, y realizamos publicaciones continuamente sobre temáticas del proyecto de Ciudades que Cuidan y otras temáticas. A esto les invito a visitar la web, que luego verán también la dirección, donde tienen toda esa información, incluso se pueden descargar el libro blanco. En resumen, de lo que he tratado, espero haber ido en estas 4 etapas que explicaba al inicio, de la motivación, quién lo lleva a cabo, qué es y qué aporta el proyecto a los ayuntamientos. En primer lugar es que esta soledad no deseada, este aislamiento social, hemos de convenir que es una de las principales patologías que vive nuestra sociedad. Sin buscar culpables ni razones, pero el primer planteamiento es plantear esta realidad, porque esto nos va a permitir después reflexionar y trabajar sobre el mismo. Que es un modelo de Ciudades que Cuidan que aglutina un conjunto de políticas, no es solo un ángulo, es abrir el ángulo en el cual el cuidado, sea central en la política de un ayuntamiento cuando piensa en sus ciudadanos. Es un tema conceptual, pero es un tema muy relevante para nosotros que ese mensaje, esa palabra, aparezca en las políticas. Además, lo que aportamos de forma práctica es una metodología, y metodología trabajada con muchísimos profesionales, que no es compleja, pero es muy rigurosa. Y aquí ha bebido de diferentes fuentes, pues de proyectos de Compassive Cities, que se originó en Reino Unido, de ciudades de Smart Cities, también de ciudades cuidadoras, diferentes cosas. No pretende anular nada, por supuesto, sino dar ese marco y esa interacción y esa comprensión. Y en definitiva, si tuviésemos que poner una frase, pues que la ciudad que cuida será aquella donde late con fuerza el concepto de cuidar como el alma de la nueva urbe. Y por eso es tan importante que aparezca el concepto de cuidar. Y por mi parte, sí que quería acabar pues, reiterando el agradecimiento, animando a participar en este tipo de proyectos, y por parte de la Fundación vamos a estar comprometidos, como ponemos en el logo de la Fundación, comprometidos con la vida, porque hablamos de vida y hablamos del valor del cuidado, que es uno de los elementos que creemos que es muy importante tener presente en nuestra sociedad. Y aquí aprovecho también y tomo prestadas pues, una expresión que utiliza a menudo el profesor Torralba, que también es miembro del Consejo Asesor de la Fundación Mémora, que habla que nuestra sociedad es una sociedad acostumbrada a conjugar sobre todo 2 verbos, ¿no? Que es el verbo de producir y de consumir. Y esto lo conjugamos con mayor o menor habilidad, pero yo creo que se puede entender que está muy presente. Él, en sus exposiciones de diferentes temáticas, introduce el planteamiento de que conjuguemos más verbos en esta vida y en nuestra sociedad, ¿no? Que conjuguemos amar, que conjuguemos compartir, que conjuguemos que tenemos más verbos, tenemos más riqueza en nuestro idioma. Y yo acabaría con, y especialmente en este foro, con que conjuguemos el verbo cuidar. Y con eso pues, acaba un poco la exposición del proyecto. Conjuguemos cuidar.